Buenas tardes y bienvenidos a la clase. Bueno, vamos a comenzar recordando un poquito de lo que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en la clase anterior nosotros ya habíamos llegado a esta parte de solucionar este problema, ¿no? El cual pasaba por aumentar la capacidad de carga de este cargador frontal. Entonces se habían tomado muchas ideas y muchos procesos previos para tomar las dimensiones y ahora ya estábamos en la ejecución, ¿no? Entonces, o por lo menos dentro de la ejecución, habíamos puesto esto como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, ¿ya? Entonces, uno primero cortar el balde y habíamos dicho con cuál de estos cuatro procesos estábamos nosotros queriendo realizar el corte. Bueno, habíamos hablado acerca de estos procesos, pero sobre todo había que entender lo siguiente. Había que entender respecto del material que nosotros tenemos, cuál de estos procesos o cuál de los tipos de corte sería el más apropiado como para que nosotros tengamos o podamos realizar el corte, ¿no? Eso es lo más importante aquí y eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿ya? Entonces, habíamos explicado acerca del disco de corte, acerca del oxiacetileno, acerca del corte por plasma y acerca del corte por láser. También me habían hablado del corte por chorro de agua, ¿no? Y les había dicho alguna justificación en base al chorro de agua y al plasma, y al láser también, ¿no? Algo que me olvidaba comentarles es que en el uso del láser, ya de la máquina láser, tenemos que tener una gran precisión, ya una gran precisión en la nivelación del material. O sea, no podemos cortar un material que probablemente tenga una ligera ondulación o esté inclinado un poquito, ¿ya? Entonces, en el caso de la nivelación, es muy exigente también el láser, ¿ya? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta en el momento de realizar esto. Ahora, yo sé que les había hablado uno acerca de la característica del plasma. En la característica del plasma, yo les había dicho que había un problema, ¿no? Ese problema, ¿cuál era? Eh, Básicamente que si tocaba el nozzle, ¿no? Si tocaba el nozzle, ya, la plancha, ya, básicamente lo arruinaba, ¿sí? Lo arruinaba todo este proceso de corte, ¿no? Entonces, si lo arruino, o sea, por el contacto, entonces tal vez yo tengo que ser más diestro en la manipulación de esto. ¿Qué elemento o qué máquina o qué equipo o qué nueva tecnología conocen que puede manejar este plasma en distintas geometrías? Me refiero no solamente en el plano, sino que puede ir por diferentes geometrías. ¿Qué me podrían decir? ¿Se podría utilizar una CNC, ingeniero? Ya, de acuerdo, pero una CNC me lo va a cortar solamente en una parte plana, ¿cierto? O sea, me lo va a cortar en horizontal, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser para que corte en toda la forma? Por ejemplo, en esto, en lo que estamos viendo justamente, o sea, que me haga este contorno de aquí, porque finalmente es lo que quiero, ¿no? Quiero separar toda esta tapa. ¿Mm? ¿Cómo lo podría hacer? Un brazo robótico podría Un ser. brazo robótico, ¿no? Está bastante interesante el brazo robótico, ¿ya? El brazo robótico podría realizar ya estos movimientos en el espacio. Eso me olvidaba comentarles el anterior, ¿ya? Sí puede realizar movimientos en el exterior, ¿ya? Ahora, pero entre un brazo robótico y un pantógrafo, ¿cuál tiene mayor precisión? El pantógrafo generalmente es una CNC que tiene esto, ¿no? Que son mesas de corte, como está aquí, ¿ya? Entonces, entre un brazo robótico y una de estos pantógrafos, ¿cuál tiene mayor precisión? Me imagino que el pantógrafo por la sujeción que tiene. El pantógrafo, muy bien, ¿ya? A veces nosotros decimos es un robot,
y va a tener una precisión grande. Pero cuidado, los robots no tienen una precisión grande, ¿ya? O sea, me refiero, sí, estamos hablando medidas inferiores al milímetro, ¿ya? Pero no podemos decir, sí, ojo, no podemos decir que en realidad estamos con medidas como para mecanizar. Hay que olvidarnos de eso, ¿ya? No podemos decir que tiene una precisión como el mecanizado por CNC, ¿listo? Entonces, eso olvídense, ¿sí? En tareas, claro, que son, que no tienen que tener mucha precisión, como por ejemplo el corte. Aquí, por ejemplo, el corte no habría mucho problema, ¿no? No habría mucho problema, porque estamos hablando de precisión inferior al milímetro, sí, ¿ya? Pero no podemos llegar como, por ejemplo, a los micrones como con un mecanizado, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque tenemos todavía problemas con el tipo de control y la flexión que tienen estos brazos, ¿ya? Aunque se tienen milésimas de grado, ¿ya? De precisión en los robots. En los brazos robóticos, o sea, el giro, ¿no? Que hace todo esto, o sea, como nuestro brazo, ¿no? Nosotros giramos la muñeca y demás. O sea, el brazo robótico tiene la capacidad de moverse incluso milésimas de grado, ¿ya? Entonces, pero pese a eso no nos puede dar una precisión como el de mecanizado, ¿ya? Listo. Entonces, bueno, ahí están muchas de estas características. Otro detalle, mm, yo sé que ya no hemos escogido amoladora, pero ¿sería bueno o no hacer la prueba con amoladora? Tal vez sí, ingeniero, debido al coste, ¿no? Ya. Entonces, aquí les quiero marcar una referencia, ya una referencia. Les cuento que el disco de corte normal, ¿no? Como el que están viendo ahí o otra marca, ¿sí? Miren, se desgasta más rápido que corta. O sea, me refiero sobre todo en las planchas que son destinadas para, o sea, que tienen manganeso, que tienen aleación, ¿ya? O sea, estas planchas que son endurecidas o que tienen mayor resistencia al desgaste por abrasión, ¿ya? Si uno utiliza un disco de corte, el disco de corte se nos va a acabar más antes, ¿ya? Esto se nos va a acabar más antes. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que intentar? Ya, si por alguna razón tendríamos que hacer esto, ¿ya? Tendríamos que utilizar también, hay unos discos de corte que vienen con contenido de circonio, ¿ya? Con circonio. Entonces, ese contenido de circonio, ¿sí? Es el que nos produce mayor resistencia al desgaste. No les digo que sea en su totalidad para toda la plancha o para sacar la tapa, ¿ya? Entonces, vamos a tardar mucho tiempo, ¿ya? Si utilizamos disco de corte, o sea, si nos decidimos a utilizar el disco de corte para remover estas tapas, que más o menos es de un espesor de pulgada y media, ¿ya? Y en algún caso la pared llegaba a ser de 1 pulgada, en otro de 3/4 y demás. Entonces, vamos a tardar, o sea, 2 días y no vamos a poder todavía ni separar. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con esto. Si ponemos dos operadores a realizar el corte, no, mala decisión, ¿ya? Mala decisión. En todo caso, sí existen electrodos de corte, ¿ya? Esa es la otra posibilidad. Hay un electrodo de corte, ¿sí? Que puedo utilizarlo, ¿ya? El electrodo de corte. Pero como les digo, tampoco no es tan conveniente. ¿Por qué? El electrodo de corte produce una reacción exotérmica grande, ¿ya? Grande. O sea, me refiero a que para cortar utiliza bastante temperatura. ¿Y qué está haciendo? Está fundiendo el metal. Entonces, si voy a utilizar tanta temperatura, para eso prefiero pues, un soplete, ¿no? Para eso prefiero el oxiacetileno, ¿ya? El método de oxicorte. Prefiero utilizar eso, ¿no? Porque ya le estoy adicionando harto material. ¿Listo? Entonces, fíjense que esa es una de las características que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Hay algunas placas que son con protección antiabrasiva, ¿ya? Protección abrasiva, mejor dicho.
Ahora, estas placas son muy resistentes a la abrasión. A ver, un ejemplo de desgaste por abrasión, ¿cuál será? ¿Cuál será? El desgaste de los dientes de la pala al ingresar a la pieza o al agregado. Ya, muy bien. Entonces, fíjense que todo lo que tenga contacto con la arena o con los agregados, con la piedra, con la grava, con la arena, con el cemento, con todos esos granos que están en rozamiento, incluso harinas, arroces, quinoa y demás, todos esos granos que se van moviendo, que se van deslizando por una superficie, lo que va a causar el desgaste por abrasión, ¿ya? Es increíble, pero hasta la harina, ¿sí? Hasta la harina produce desgaste por abrasión. Claro que es mínimo, pero produce. Ahora, el cemento, el polvo de óxido de hierro, que es uno de sus principales componentes, muy abrasivo, ¿ya? Entonces, el clinker, igual, ¿no? Entonces, son bastantes abrasivos. Por lo tanto, para esto se utiliza una placa que ya viene revestida con cordones de soldadura. Esas son placas bimetálicas, ¿ya? O sea, han utilizado una placa de acero al carbono normal, la que conocemos comercialmente en la ferretería, y sobre eso le han revestido con cordones de soldadura. Pero esto ya realizado en un pantógrafo y demás, ¿ya? Cuando ustedes intervengan o tengan esto y vean una chapa bimetálica, olvídense de cortar siquiera con soplete. Olvídense de cortar con soplete, olvídense de cortar con disco de corte. El único o la única forma de cortar esas placas bimetálicas, y se van a dar cuenta porque en la superficie tienen una superficie rugosa, la única forma de cortar eso es con plasma, ¿ya? También el chorro de agua, pero el chorro de agua no puedo utilizarlo de forma portátil, ¿ya? No, no hay una forma de utilizarlo portátil. En cambio, el plasma sí, ¿ya? El plasma sí lo puedo utilizar de forma es decir, eh, tengo como una antorcha, ya una antorcha manual, como un portaelectrodo, y esto sí lo puedo utilizar manualmente, ¿ya? Entonces, la única forma de cortar esto sería con plasma. Cuidado, eso les comparto, ¿no? Porque, miren, no es la aplicación, ya no es la aplicación, pero había un tiempo en que en una ciudad en Colombia, los, todas estas personas que, que querían dinero, bueno, ¿no? Se han dedicado a robar cajeros, los cajeros que conocemos, ¿no? Los cajeros electrónicos. O sea, me refiero a, si nosotros vemos un cajero, ya, habría que estudiar la posibilidad de cómo sacar todo el cajero, ¿no es cierto? Pero les cuento que los cajeros ahora, o sea, tienen muchas protecciones. No tanto de protección me refiero a las armas y demás, no. O sea, incluso hasta nos dejan que lo llevemos, ¿ya? Pero todo el tiempo nos está mandando una posición. O sea, hay un GPS incorporado, hay muchas características y ni siquiera tienen incluso el GPS ahí dentro, o me refiero, ni siquiera tienen una alarma tampoco dentro del cajero, sino que hay alarmas alrededor, ¿ya? Donde por frecuencias indican por dónde se está yendo el cajero. Entonces, un cajero ahora tiene muchas protecciones. Pero en los años del 2000, 2005 más o menos, estamos hablando que en esta ciudad se robaban los cajeros. Ya estaban listos con todo y saben, entraba una persona con con su tanquecito de óxido acetileno y hay una varilla que se puede conectar a este sistema. Ya es interesante. Es justamente para repelado de estas chapas, ¿no? El repelado es arrancar, o sea, quitar la superficie de estas chapas, o sea, los que está desgastado. Entonces, con esto, como si nada, cortaban, ¿sí? Y era pues una reacción exotérmica grande y cortaban todo el cajero,
tenían ya una grúa esperando y se lo llevaban y listo, ya. Ellos desactivaban todo lo electrónico y ya está. Se robaban el cajero. Así han robado algo de 5 cajeros. Para los demás, ya para los demás cajeros, ya, ¿qué han hecho? Han comprado esta chapa bimetálica que les digo, ¿ya? Han comprado esta chapa bimetálica y lo han puesto detrás de la otra chapa normal. Entonces, el que ha venido a cortar y que ya era experto, ha cortado pues como si nada la primera, pero ¿acaso podía la segunda? No ha podido cortar para nada. No era el uso, porque estas chapas son para el uso en elementos de desgaste, ¿no? O sea, desgaste por abrasión. Pero fíjense que ha logrado frenar el corte del que estaba manejando la antorcha. Y bueno, pues los han agarrado, ¿no? Los han agarrado y ha sido el fin de esto. Entonces, la mayoría de los cajeros empezaba a hacerse o a realizarse esto o sea, básicamente con qué, directamente agarraban la chapa bimetálica, esta que les digo, o sea, compraban los bancos a empresas de soldadura y demás, o sea, compraban la chapa bimetálica y lo colocaban detrás del cajero, ¿no? Como protección y delante todo, o sea, no se notaba nada, ¿no? Y así en buen tiempo han utilizado en la industria bancaria, por así decir, ¿ya? Todo este material. ¿Ya? Entonces, hay materiales que ustedes tendrán que tener el cuidado de saber si se corta o no se corta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es importante conocer estos métodos de corte. Un ejemplito más, por favor, para esto. O sea, no quiero que se quede con alguna duda esta partecita. Pero, por ejemplo, vamos al caso de un gasoducto. ¿Ustedes han visto cómo colocan los gasoductos? ¿Alguna vez o no? Mira, ¿Sí? sí, por partes lo colocan. Exacto, ¿no es cierto? O sea, miren, me voy a hacer una representación rápida, ¿ya? Una representación rápida, donde yo digo, ¿qué pasa si estoy viendo desde arriba, ¿ya? Veo desde arriba y veo que pues por aquí tengo como una curva así, ¿no? Y es la única forma. Entonces, ¿qué hacemos con el gasoducto? O sea, ¿qué hacemos con esto? Nosotros, no sé si ustedes se han dado cuenta, vamos colocando largo de la tubería así, el largo de la tubería así, el largo de la tubería así, y así vamos buscando sus puntos tangentes a la curva, ¿no? Así lo vamos acomodando. No sé si han visto, incluso hasta en las calles. O sea, viendo desde arriba, los tubos están colocados así porque los tubos tienen una longitud, ¿cierto? Una longitud de 6 metros. Bueno, en este caso incluso hasta llega con más, ¿ya? Y son colocados alrededor así. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Nosotros vamos agarrando con una grúa, lo vamos uniendo. Esto, por ejemplo, ¿no? Esto lo vamos uniendo. Entonces, lo uno, lo sueldo y voy dominando con la misma carga. Con la misma carga voy dominando. Y luego ya también me voy al otro, ¿no? A este y luego a este y luego a este y así. En otras palabras, en una curva estoy generando una tensión, porque todos estos elementos, si bien están enterrados, pero los estoy dominando, ¿ya? Algo muy similar pasa con la vía férrea. Cuando nosotros colocamos las vías férreas, ¿ya? Ustedes a ver, cuando estén caminando por la 6 de agosto o por donde vean vía férrea, se van a dar cuenta que hay muchos como, vamos a decirlo así, son varios pernos que están en cada tramo de la vía, ¿ya? Perno. Hay demasiados pernos. Esos pernos son los que van dominando la riel, ¿ya? Ojo, el radio de curvatura que tienen el tren no es lo mismo que una movilidad, ¿no? Tiene que tener un radio adecuado como para que esto no se descarrile, ¿cierto? Pero, ¿cómo se hace ese dominio de la riel? O sea, no se hace un preconformado, o sea, yo no paso por esto por una
como nos venden esos jueguitos de los carros o de las rieles, ¿no? Donde ya la riel está formada. No, no. Esto se va dominando en el lugar y de acuerdo a la geometría, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Que aquí hay mucha tensión, hay demasiada tensión. Entonces, yo les cuento un caso real. Sucede que estábamos en un campo donde aquí existe, ya estaba todo enterrado, ya, toda la tubería, y en esta fosa, justo la tubería estaba pasando. Vamos a decir, la tubería estaba pasando ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que colocar aquí una válvula. El objetivo era colocar aquí una válvula, ¿ya? Aquí en el centro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para colocar ahí una válvula? ¿Cuál sería nuestro primer paso? ¿Cuál? Medición, Si ya vamos a medir, de acuerdo, va ahí. Ahora después, corte. exacto, el corte, ¿no? Y de nuevo entramos a la parte del corte. Bien, ¿cuál, qué o qué utilizamos para cortar? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? Oxacetileno, ¿verdad? ¿En qué? Oxacetileno. Ah, ya, oxiacetileno, de acuerdo, ya. ¿Por qué utilizaríamos oxiacetileno? ¿Por qué no puede utilizar amoladora, digamos? Porque esto es tubería, o sea, no, la tubería no hay mucho problema. Lo que sí en la tubería sí tiene un espesor de pared, esos son los esquemas, ¿no? Esquema 40, esquema 50, esquema 60. Esos son los espesores que tiene, ¿no? Después no tiene otra cosa más. ¿Por qué no podríamos utilizar un disco de corte? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Nada? Ya, la respuesta es correcta. O sea, cuando ustedes vean tuberías enterradas y necesitan realizar un corte, utilizamos el oxacetileno. Pero ahora, ¿por qué utilizamos el oxacetileno? ¿Ya? Por esta misma razón. O sea, ustedes analicen aquí lo siguiente. Al hacer todo ese conformado, ¿sí? Lo que ha pasado es que ha agarrado partes metálicas rectas y las ha ido curvando, pero ¿de acuerdo a qué? Las ha ido dominando con la carga. Entonces, si las he ido dominando con la carga, están pues ahorita tensionadas. Estas tuberías están muy tensionadas, ¿de acuerdo? Entonces, si están así de tensionadas, porque no es como o sea, no es un material como el PVC lo podemos dominar fácilmente, ¿cierto? Pero en cambio esto no, o sea, esto realmente es metal y está traccionado en unas partes y en otro lado está comprimido también, ¿sí? O sea, tengo tracción y compresión ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo corto con un disco de corte? ¿Ya? Sucede que si corto con el disco de corte, o sea, yo puedo ir introduciendo fácilmente, ¿ya? Porque me resulta más fácil el disco de corte aquí. Puedo irlo introduciendo, ¿sí? No conozco, pues, hacia qué lado esta tubería puede traccionarse o puede comprimirse. Entonces puede atrapar muy fácil el disco, puede atraparlo y presionarlo. Y de esa forma ya sucede un accidente, ¿no? En cambio, con el oxiacetileno, ¿qué es lo que pasa? Yo le estoy aportando calor. Y cuando estoy aportando calor al metal, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? El metal se está dilatando, se está expandiendo. Entonces, en otras palabras, es como cuando nosotros vamos y nos lastimamos un músculo, ¿ya? Nos lastimamos un músculo.
Entonces, ¿qué nos recomiendan? Andar las aguas termales, ¿no? Para el agua caliente. Entonces, vamos al agua caliente y sentimos que algo se afloja, ¿ya? Que algo se afloja y listo, ya está. Lo mismo pasa con el metal. Entonces, cuando yo utilizo un método de corte que eleva la temperatura, ¿sí? Estoy dilatando. Entonces, es menos probable tener accidentes. ¿Cuál es uno de los accidentes muy, um, pero vamos a decirlo así, tal vez el peor accidente que pueda pasar aquí, ¿ya? El peor. O sea, yo sé que con la moladora, el disco de corte, ya han sucedido esto. El hecho es que si nosotros tenemos que hacer este corte, tenemos que entrar, estamos aquí adentro y estamos manipulando aquí todo eso, ¿no? Está, bueno, nuestro casquito y demás. Sí, ahí estamos parados, ahí está, ¿ya? Estamos parados ahí. El problema es que cuando esté terminando de cortar, precisamente por lo que está traccionado o comprimida esta tubería, pueda aplastarnos contra la fosa. O sea, una vez que yo termine de cortar, puede ser que esto rápidamente se pegue hacia la fosa y nosotros nos quedemos ahí aprisionados. Rompe las costillas de muchos en la parte de los pulmones, ¿sí? Reciben el golpe, ¿ya? Entonces, fíjense que no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil decir que yo quiero cortar rápido, no. De hecho, lo caliento bastante, ¿ya? Porque sé que cuando lo caliento voy a aliviar las tensiones que se quedan ahí. Entonces, aliviando las tensiones recién, ¿sí? Ya voy a dejar de tener este accidente. Entonces, no es el objetivo cortarlo rápido, sino el objetivo es cortarlo elevando la temperatura. ¿Para qué? Para aliviar las tensiones que puedan haber dentro. Y con eso nos evitamos esos problemas, ¿ya? Entonces, ese es un caso que sucedía muchas veces. Ahora hay una norma muy explícita donde se nos indica que debemos utilizar métodos de corte que calienten el material, ¿ya? Bueno, entonces eso para que ustedes lo tengan de conocimiento, muy aparte, ¿no? Bueno, y que contribuye pues en algo a lo que estamos viendo, ¿no? Listo. Entonces, ahora ya hemos visto esta parte acerca del corte, ya hemos entendido un poquito mejor, ¿sí? De los sistemas de corte y si ustedes saben que pueden encontrar muchos otros sistemas más, ¿ya? Que pueden tener en cuenta, ¿ya? Listo. Entonces ahora es el momento de conformar la plancha. Para el conformado de esta plancha, ¿qué voy a utilizar? Son rodillos, ¿no, ingeniero? Muy bien, son rodillos. Pero, ¿qué le llamamos particularmente a esta máquina que realiza Laminadora. esto? ¿Mm? Laminadora. Y ya, puede ser laminadora también porque es muy similar, ¿no? A un molino de laminación. Pero en realidad su nombre es cilindradora, ¿ya? Esta es la cilindradora, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estas máquinas las vamos a ver mucho en la maestranza, ¿ya? Como les digo, su nombre es cilindradora, ¿ya? Cilindradora. Con esto nosotros sacamos todo lo que nosotros queremos en curvatura, ¿ya? ¿Cómo? Simplemente manipulando esta parte. Ustedes vean que aquí tengo un juego, miren, ¿sí? Estos rodillos, en cambio, están fijos. Algunos de estos también se pueden mover. Entonces, el movimiento de este rodillo principalmente, ya de ese, es el que me puede otorgar un radio adecuado para lo que yo necesito, ¿ya? Ahora, existen máquinas muy elaboradas, ¿ya? Que son de control numérico, que pueden tener un panel donde yo inserto la numeración y demás, ¿ya? Existen otras, las principales, las más antiguitas, que son mecánicas, ¿ya? Y que no tienen mucha ciencia tampoco, sino que tienen que ver con la parte de trigonometría, ¿ya? Y en toda esta parte de trigonometría nosotros nos apoyamos en los 3 puntos, ¿ya? Cuando hablamos de una cilindradora, es muy sencillito para nosotros darnos cuenta, porque lo que en realidad está pasando es que yo tengo un cilindro base, otro cilindro base y otro cilindro que realiza esto, ¿ya?
¿Qué es lo que estoy dando con esto y con la plancha? O sea, si la plancha entra aquí, voy a tratar de dibujar la plancha rectita. ¿Ya? Si la plancha entra ahí, ¿ya? Lo único que yo tengo que analizar es que aquí voy a tener un punto de contacto, otro punto de contacto y otro punto de contacto. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos tres puntos? Si lo uno, ¿qué va a pasar? Se va a formar la curva, ingeniero. Y prolongo las perpendiculares, la intersección de estas me va a dar el radio. Y esa es la forma como, o me va a dar el centro, ¿no? Y yo puedo determinar el radio. Y en una tarea de cilindrado hay que cuidar, pues, llegar a un radio determinado, ¿ya? Entonces, cuando ustedes manden a realizar este trabajo, siempre les van a preguntar, ¿con qué radio, ingeniero? En el caso de del conformado de este lateral, ¿ya? Nosotros tenemos que obedecer a ese conformado, ¿cierto? O sea, me refiero a ese radio, ¿ya? ¿Cómo harían ustedes para tener en cuenta esto? O sea, lo que yo les he mostrado ahorita es muy sencillo de entender, es bastante teórico. En el AutoCAD lo puedo graficar fácilmente, encuentro los tres puntos, de acuerdo. Pero de manera real, ¿cómo hago para calcular esto? O sea, ¿cómo puedo ir a comprobar que, por ejemplo, en la imagen, cómo puedo comprobar que ya esa plancha ya tiene esa curvatura? ¿Cómo? Y esas son las características reales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros dominamos la parte geométrica, tal vez dominamos tal vez la parte del AutoCAD, pero en el taller, ¿qué hacemos? Ese contacto con el taller, ¿qué hacemos? ¿Qué harían? Medir, ingeniero. Listo, lo podemos medir, pero ¿cómo podemos medir una curvatura? ¿Cómo podríamos ser para medir una curvatura? Ojo, o sea, el operador ya tiene mucha experiencia, ¿ya? Y él ya sabe, o sea, bastante bien, pero siempre nos toma examen y nos dice, ¿cómo puedes saber si ya está? Entonces, ¿ustedes qué harían? O sea, ¿qué medirían? Bueno, no tanto como qué, porque ya sabemos que vamos a medir el radio, pero ¿cómo medirían el radio? ¿Qué se les ocurre? Molde 5G. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Moldes, ya, de acuerdo, perfecto, moldes. Saben, cuando tengan radios grandes, ¿sí? Radios muy grandes, ¿ya? No se preocupen por la precisión del milímetro, no, porque incluso hasta por la soldadura se les va a ir deformando y ustedes van a poder dominarlo. Entonces hay que aproximarse. Entonces, cuando tengan moldes grandes, pero muy grandes, estamos hablando por lo menos de más de 2 metros, tal vez de 5 metros y demás, utilicen el piso. Utilicen el piso de la maestranza, el piso de donde está la cilindradora, pongan una cuerda fija y con la otra tracen como si fuera un compás gigante. Tracen ese radio de curvatura, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando acaben de realizar el cilindrado, agarren la chapa con el puente grúa y colóquenlo sobre el piso y vean si realmente está cumpliendo con ese radio. ¿Ya? Eso es cuando tenemos radios grandes, porque hay que olvidarnos como de la foto. O sea, de la foto yo puedo pasar un pedazo de plancha porque no es pesado, pero si estoy hablando de cosas industriales grandes y pesadas, por ejemplo, para los tanques y demás, esas virolas y demás, entonces no voy a manipular así, voy a manipular esto con un puente grúa o con una grúa, ¿ya? ¿Listo? Entonces, de esa forma. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cómo funcionan los moldes? Ese molde que les digo es para el piso, es cuando tengo cosas grandes. Para este tipo de trabajos, o sea, igualito, utilicen una superficie para dibujar el radio. Y ahora sobre eso pónganle cartón, pónganle cartulina,
no papel, porque el papel se nos arruina rápido y no tiene rigidez, ¿ya? Utilicen cartón y ese cartón córtenlo con unas tijeras y vayan con ese su pedacito de cartón cuando esté terminando de cilindrar una pasada y comparen si ya está. Simplemente agarren ese pedazo de cartón y vean si ya está en esa curvatura o no. Si no está, entonces un poquito más, ¿ya? Si se les cierra un poquito, como les digo, no hay problema, porque se va a poder dominar con la soldadura, ¿ya? Se va a poder dominar. Entonces, fíjense que tienen que darse cuenta muy rápidamente de cómo pueden utilizar, ¿no? O sea, todo su ingenio para solucionar estas características, ¿ya? Entonces, bueno, es un trabajo general el que se hace el descilindrado, se utilizan esos moldes, ¿ya? Bueno, gran parte de las personas que se dedican a esto, o sea, como por decirles, ¿no? Si yo ya tengo un producto definido, entonces ya tienen pues una idea de, incluso hasta el molde, ¿no? ¿De qué medida estamos haciendo ahora? Ah, de 700. Ah, ya, entonces va, busca sus moldes y dice, aquí está 700, ya. Y empieza a medir, ¿ya? Entonces así podemos trabajar generándonos esos moldes, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo, ya está conformado. ¿Y ahora qué tenemos que pasar? A hacer la unión por soldadura, ¿ya? Entonces nosotros ya estamos ahí en el lugar, ya estamos queriendo empezar a realizar el trabajo de soldadura, ¿sí? Ahí en la pala, ¿no? Eh, y bueno, para esto tenemos muchos procesos también, ¿no? Procesos de soldadura N, en Bolivia difundidos 4, ¿cierto? De los 4, tal vez los más aceptables para este caso son 3. A ver, les voy a nombrar. ¿Cuál de estos utilizamos para soldar? ¿Con cuál soldarían? Con el primero ingeniero es SMAW, dices. Ya. Este esmao es para nosotros bueno, toditos estos son soldadura por arco eléctrico, ¿ya? El primero es por electrodo revestido. Es el electrodo en varilla y tiene un revestimiento, ¿cierto? ¿Ya? El segundo es soldadura por arco eléctrico, pero este es el denominado antiguamente MIG-MAG. ¿Listo? Aquí el electrodo es continuo, viene en rollos de alambre, ¿ya? A diferencia del primero, el revestimiento está por dentro. O sea, interesante, ¿no? Ya no se llamaría revestimiento, sino se le llama el núcleo, ¿ya? Este núcleo está dentro del alambre, que es un fundente básicamente. Y entonces cuando hacemos contacto, ¿sí? Es como si ese tubito se separara y taparía todo esto. El tercero es conocido como TIG, ¿ya? Como TIG. Entonces, este básicamente es el que utiliza una varilla larga y con este electrodo en la punta voy generando o voy aportando el calor, ¿ya? El calor que se aporta en cada uno de estos es mediante la corriente eléctrica, ¿listo? ¿Y qué hace esa corriente eléctrica? Aporta el calor suficiente como para llegar al punto de fusión de las varillas, bueno, de la varilla, del electrodo continuo y aquí también de la varilla, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo es llegar hasta el punto de fusión y cambiar de estado el material de aporte, ¿no? De cada uno de estos, ¿ya? Bien, ahora me dicen que podemos utilizar este, de acuerdo. Este es el más usado, el más difundido en todo lado, ¿cierto? O sea, ese es el que lo tenemos en general, ¿ya? En general. Ahora, ¿qué dicen? ¿Habrá alguna desventaja al utilizar ese? El tener que estar cambiando cada rato el, ¿El electrodo? el electrodo, ingeniero. Ya, podría ser, ¿no? Podría ser una desventaja, digamos, de ir cambiando. ¿Qué desventaja se ve, pero aquí de mejor forma? Hay una desventaja que es la más apreciable de todas. ¿Cuál es una gran desventaja aquí? La generación de escoria
Ya, también, o sea, fíjense que necesitamos una capita que va a recubrir todo el cordón de soldadura porque es lo que está ocasionando la protección, ¿no? Para evitar que entre absorbamos humedad y que este cordón realmente se enfríe rápido y no tenga la penetración adecuada. Ya, pero tampoco no es, les cuento esto. Hay una desventaja más. ¿Cuál es esa desventaja? A ver, tal vez si les complemento un poquito. Miren, en este yo tengo diámetros de cuánto, desde 2,5, que es el... Antes llegaba hasta de 1,8, antes. En algunos países hay todavía. Luego tenemos un diámetro de 3,25, que es el que está muy relacionado con el de 1/8, ¿no? Luego de eso ya tenemos pues el de 4 milímetros, tenemos el de 5, tenemos el de 6, tenemos el de 7 y así, ¿ya? Vamos subiendo. En este proceso en el GMAO comenzamos con un diámetro de 0,8. Luego subimos a un diámetro de 1,2. Luego subimos a un diámetro de 2, un diámetro de 2,4, un diámetro de 3,2. Pero el diámetro de 3,2, bueno, estos desde el 2, estos diámetros, ¿sí? Necesitan una máquina muy exigente, ¿ya? O sea, muy exigente. Al igual que aquí, ¿no? Cuando ya hablamos de diámetros mayores, estamos diciendo que necesitamos mayor corriente, ¿sí? Entonces, ¿ya? En el Getao, nosotros tenemos pues varillitas desde el 1,2, 1,2, tenemos 2,4, tenemos 3,2. No necesitamos a veces varilla. Simplemente unimos las dos planchas y simplemente la punta de nuestro electrodo toca, eleva la temperatura y le pone un punto de soldadura. Es decir, funde las paredes de los laterales y eso hace la unión, ¿ya? Entonces, también puede ser así. Listo. Entonces, a ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es una desventaja del primer proceso? La precisión que tiene. No, porque igual podemos unirlo, ¿ya? Podemos unirlo. Y además, bueno, me voy a adelantar en algo. Los tres, bueno, en realidad los cuatro que les nombraba, ¿ya? Bueno, estos procesos de soldadura les estoy diciendo que lo que hacen es cambiar de estado a la varilla o al electrodo continuo o a la varilla también del otro. Si cambio el estado, si estoy hablando de acero, básicamente estoy llegando a más de 1300 grados Celsius. Y si estoy llegando a esta temperatura de 1300, ¿no? Fíjense que el metal se ha dilatado. Entonces, precisión tampoco voy a tener, o sea, no es tanto como un factor, ¿ya? Pero es una muy buena observación porque fíjense que hay tareas de soldadura ya que utilizan robots, ¿ya? Los robots y demás, pero, como les digo, tampoco no es tan necesario una precisión grande, ¿ya? Bien, ¿qué otra desventaja le ven al primer proceso? O soldamos un pedacito para ver. Regular la corriente interna. Ya, no, eso es parte del proceso, ¿no? Está muy bien porque en función del espesor y del diámetro yo regulo la corriente, ¿ya? Está bien. Pero ¿qué otra cosita más me pueden decir? Casi por ahí está relacionado. El consumo de electricidad, Inge. Ya también, ¿no? En realidad no, tampoco no lo tomamos en cuenta, ¿ya?
Miren, la desventaja principal del proceso, del primer proceso, es lo que aporta calor, aporta demasiada calor, ¿ya? Una temperatura muy, o sea, me refiero, yo sé que todos llegan hasta el punto de fusión del metal, ¿ya? Eso no hay que dudarlo. No, pero lo que me refiero es que en realidad cuando hago la soldadura con este proceso, ¿ya? El calor aportado, ¿sí? Se va a las áreas alrededor. No solamente se queda localizado ahí, sino que afecta térmicamente a toda una zona. Esa es la zona SAT, zona afectada térmicamente. ¿Ya? Entonces es mucho más grande. Y es ahí, por ejemplo, donde cuando estamos haciendo trabajos en espesores delgados, se produce pues las ondulaciones. ¿Ya? Esas ondulaciones en la chapa porque se ha dilatado, se ha contraído, se ha dilatado, se ha contraído. O sea, si yo sueldo una varilla, que es más o menos como 100 milímetros de soldadura, de acuerdo a la oscilación, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas otras cosas, ¿ya? Entonces, si yo sueldo una varilla, yo no puedo continuar muchas veces ahí si es que mi chapa es delgada, porque si continúo ahí, pucha, mi trabajo va a salir muy ondulado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme hasta el otro extremo y en el otro extremo soldar. ¿Para qué? Para esperar que este enfríe. Este enfríe, entonces ahora me voy ya también al medio. Y después de eso recién me iré a este. Entonces, miren que la tarea de soldadura pasa por ahí. Aporta mucha calor, ¿ya? Esa es una desventaja en este proceso. ¿Cuál es la otra desventaja? El tiempo, ¿ya? El tiempo. El tiempo que tardamos, ¿ya? Y el tiempo no tanto resulta por fundir la varilla y demás, no. El tiempo aquí tiene que ver con qué, con el esperar que este cordón enfríe para irme al otro lado y para irme al otro lado y continuar intermitentemente así, ¿ya? Ahora algunos dicen, pero lo enfriaremos con agua y ese es un error, ¿ya? Porque tenemos que dejar que se enfríe lentamente para que se vuelva un solo metal, ¿no? Y esa es la finalidad de la soldadura, la coalescencia de metales, o sea, que parezca que es una sola pieza, ¿ya? Listo. En el proceso Gemao, ¿cuál será la desventaja? ¿Cuál? ¿Cuál creen? ¿Qué dicen? Una idea. ¿No hay ideas? ¿No conocen ese proceso? El aporte de material tiene que ser el mismo que el del que estamos soldando. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso no, eso sí hay que tener en cuenta. En todos los procesos, el material de aporte tiene que tener las mismas características, ¿ya? O sea, si estoy soldando acero, mi consumible o mi electrodo tiene que ser pues para acero, o sea, tiene que ser de acero. Si estoy soldando acero inoxidable, también tengo que utilizar acero inoxidable. En un caso muy especial, por ejemplo, en las fundiciones, se utiliza bastante níquel, ¿ya? ¿Por qué? Porque el níquel tiene un comportamiento muy parecido a algo pegajoso, como el chicle, imagínense, ¿ya? Entonces, la fundición muchas veces es difícil de soldar. ¿Por qué? Porque la fundición, no se olviden de que por su estructura porosa y demás, no tiene característica elástica, ¿ya? No tiene esa característica elástica. Entonces, como no tiene esa característica elástica, todo el tiempo se va rajando. Entonces, el níquel lo que hace es como pegarse como un chicle, como una masita muy flexible. El níquel lo que da es bastante elasticidad a la junta. Entonces, con eso consigo la unión de fundiciones. Es el único que en su composición tiene bastante níquel. Hay níquel al 55% y electrodos de níquel al 99%, por no decir 100. O sea, en los catálogos ustedes ven níquel 55, níquel 100, ¿ya?
Entonces, eso es más que todo, ¿ya? Pero fíjense que en toditos estos hay bastante. Claro, en el que más hay variedad de electrodos es en el proceso SMAU, porque es el más antiguo y es el que ha sido utilizado casi, bueno, es utilizado en todo lado, ¿ya? La soldadura es el pan del día, ¿sí? O sea, va a estar en todo lado, en todos nuestros trabajos. Muy bien, pero no es tampoco el material. ¿Cuál será la desventaja del proceso GEMAO? Que no es tan portable. Ya podría ser que no es tan portable, pero saben, aquí hay una desventaja más clara y es que este proceso del GEMAO utiliza gas, ¿ya? ¿Qué gas utiliza de protección? ¿Saben? El gas de protección que utiliza es el CO2, ¿ya? Es el CO2. Entonces, este CO2 que nosotros tenemos en cuando estamos soldando, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en intemperie? O simplemente en un galpón muy grande donde hay una circulación fuerte de viento o renovación drástica de aire. Se lo lleva el gas de protección y entonces nos deja a nosotros con un mal cordón de soldadura, ¿ya? Esa es la desventaja. No puedo soldar con este en intemperie. Sin embargo, puedo realizar la soldadura mucho más rápido y más eficientemente que con el otro proceso, ¿ya? Generalmente para tareas de automatización y en lugares cerrados donde el producto está definido, o sea, donde no voy a cambiar la geometría, es muy útil. Un ejemplo, aquí en Oruro tenemos varios de estos que hacen catres, ¿no? Que unen estos tubos, ¿no? Para formar muebles tubulares y demás. Cuando hago eso, ¿sí? Estoy utilizando espesores de tubo delgados y esos son estos, ¿ya? Muy bien, el otro es el GETAO, que es el denominado la soldadura TIG o la soldadura TIG. ¿Cuál es la desventaja con este TIG? No es una soldadura fuerte. Ya, en realidad les cuento que este tal vez es el mejor proceso para unir metales, ¿ya? Este les cuento que es así. Pero, a ver, ¿cuál es la desventaja con este TIG? El tiempo. El tiempo. Ahora, si quieren sumarle también a esto, podría ser como me quedo mucho tiempo ahí en un puntito, uy, caliento lo demás también mucho tiempo. Luego, también, ¿qué pasa? Utiliza también gas, ¿no? Utiliza también gas y tengo que tener también la capacidad de estar, o sea, su capacidad de la máquina estacionaria y demás, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, el operador. A ver, en el proceso SMAU, yo tengo que controlar dos movimientos. Uno, ir avanzando con la mano, ¿no? Y además ir aportando el electrodo, ¿sí? O sea, fíjense que aquí lo que en realidad yo tengo, ¿sí? Yo voy teniendo este sentido de avance, por decir algo, ¿ya? Y a la vez tengo que estar también aportando el electrodo, o sea, tengo que estar empujando. Entonces tengo esos dos movimientos que debo ir controlando, sin mencionar la oscilación. O sea, recuerden que la oscilación también debe estar presente y por lo tanto, si le sumo la oscilación, estaría diciendo que tendría esos tres movimientos, ¿no? En la soldadura GEMAO, ¿ya? Como el alambre, o sea, es un electrodo continuo, ¿ya? Me olvido del movimiento que está en rojo. Entonces, el único movimiento que yo debo tener aquí es básicamente ese movimiento de avance, nada más. Y claro, la oscilación, ¿ya? La oscilación. Listo, miren, estamos limitando a dos. En el TIG, ahí sí es donde tengo que tener capacidad. O sea, mi soldador no es cualquiera. Uno, tengo que estar pendiente de, con una mano, esto está mal,
Debo mantener esto a una distancia. Ahí. Debo mantener esto a una distancia. Todo el tiempo. Bueno, en todos los procesos es así, pero en el TIG es más exigente. ¿Ya? Debo ir colocando. Luego, debo ser capaz de un poquito ir acompañando con una ligera oscilación al, eh, a nuestro a nuestra tobera, ¿ya? A nuestra tobera de nuestro portaelectrodo tiene una toberita por donde va el gas, ¿ya? Entonces, debo ser capaz de también ir acompañando con algo de oscilación, no siempre, ¿ya? Pero debo ir siendo capaz de ir acompañando eso. ¿Y qué más? Con la otra mano, ¿no? Ojo, con la otra mano, debo agarrar la varilla y debo realizar todo el movimiento, o sea, todos los movimientos anteriores. O sea, ¿qué movimientos? Tengo que preocuparme por aportar, tengo que preocuparme por ir avanzando, y tengo que preocuparme por la oscilación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estoy soldando con TIG, realmente aquí la clave es el operador. El operador tiene que dominar bueno, sus manos, ¿no? Tienen que tener una destreza, ¿ya? Muy útil, muy hábil con las manos, ¿ya? Bueno, ahora, yo quiero hacerles una relación rapidita, ya esto para acabar. Sé que varios se tienen que ir. Miren, la clase está siendo grabada, por eso precisamente, para precisamente aquellos que tal vez tienen que ir hasta el sur y demás, ¿no? Entonces, miren, aquí lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente. Eh, por decir, si yo lo comparo esto con una costura, ¿ya? Con una costura, estoy diciendo que mientras más grande sea el electrodo, es como si estuviese utilizando una de esas pitas nylon, ¿ya? De esas pitas nylon que se utiliza para costurar saquillos, ¿no es cierto? ¿Ya? No sé si ustedes han visto una pita nylon, pero es gruesa y viene no con una aguja, sino con un agujón, ¿no? Con un agujón. Tengo para mostrarles aquí un poquito y de paso salimos de esas dudas. Entonces, es como una tarea de costura, ¿ya? Por ejemplo, a ver, voy a dejar de compartirles un ratito esto. Por ejemplo, miren, esta es la pita nylon, ¿ya? Esta es la pita nylon. Y este es un agujón, pero fíjense el tamaño del agujón, fíjense el tamaño de la pita nylon, ¿ya? Ahora, fíjense en comparación con una tarea realizada con una aguja. Una agujita, ¿sí? Una agujita con un hilo, ¿ya? Con un hilo. Entonces, miren, si yo estoy hablando de costurar tela, ¿ya? Costurar tela, por ejemplo, si yo quiero costurar tela, no sé, se me ocurre que puedo costurar algo muy simple, digamos esta, como una tela jean, ¿ya? Como una tela jean, o sea, se me rompe el pantalón, ¿ya? Y yo tengo que costurar. Yo no podría costurar tal vez con esta pita nylon. Tal vez sí lo podría hacer, pero ¿qué va a pasar? Esta pita nylon va a resistir más, por lo tanto me va a romper más la tela. ¿Qué pasa si lo hago con una aguja tan delgadita y con un hilo tan delgadito que empiezo a hacer esto? Es como una tarea de bordado, ¿cierto? Pero estoy seguro que la unión me va a resultar mucho mejor. Entonces, ¿en función de qué está la soldadura? En función del diámetro que nosotros decidamos utilizar. Si nosotros utilizamos un diámetro muy pequeño, ¿ya? Es como una tarea de bordado, pero la unión me va a salir pues mucho mejor, ¿ya? O sea, vamos a llegar a unir de mucha mejor forma. Pero ¿cuánto tardo? O sea, voy a tardar bastante en solucionar. En cambio que con el agujón y la pita nylon, voy a hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque no me da ni siquiera espacio. O al perforar ya estoy rompiendo de nuevo la tela, ¿no? Entonces no me va a dar mucho espacio como para hacer varias puntadas, ¿sí? Entonces, eso es más o menos un análisis
o una comparación que ustedes le tienen que hacer a este proceso, ¿ya? Al proceso de soldadura. Entonces, mientras más pequeño sea el diámetro que nos permitan los procesos manejar, ¿sí? Estamos recurriendo a una tarea más pequeñita, una unión más fina, ¿de acuerdo? Ahora, si utilizamos diámetros grandes, entonces sí estamos haciendo más rápido, pero tal vez no todo se está uniendo, tal vez no todo, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma es como nosotros podemos encontrar una idea para el cordón de soldadura, ¿ya? Claro, también hay que recordar el aspecto. Si voy a hacer un trabajo de soldadura en altura, o sea, estoy yendo a reparar algo, el aire está todo el tiempo viniendo, renovándose, o sea, hay mucho flujo. Utilizo el primer proceso. Ese es para todo, o sea, intemperie, está probado contra todo, ¿ya? En cambio, si es una tarea de producción continua, donde mi geometría es conocida, mi ambiente está controlado, incluso, o puedo controlarlo, utilizo este proceso, porque este proceso, con ser un electrodo continuo y de menor diámetro, tiene mucha mejor eficiencia que los otros. ¿Listo? Este llega a ser mucho mejor. Ahora, de este están sacando la versión autoprotegida. Y la versión autoprotegida no necesita gas. Entonces sería ya una ventaja mucho mejor, ¿no? Listo. Bueno, y el TIG para uniones que realmente ustedes garanticen o tengan que garantizar cero porosidad, cero posibilidad de fuga. Por eso es que se utiliza bastante en la tubería. En una tubería se utiliza bastante este proceso de soldadura. ¿Por qué? Porque este es como una tarea de bordado que les digo, ¿no? Donde me voy concentrando bastante en la unión. Entonces, este sería el mejor para evitar estas porosidades o esa formación de cavidades indeseadas y demás, ¿no? Bueno, una idea en general que nosotros tendríamos que tener, ¿ya? Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. A ver, no sé si alguien tiene alguna pregunta, tal vez. ¿No? Listo. Bueno, entonces, hasta aquí nosotros llegamos el día de hoy, ¿ya? Yo les agradezco por haber asistido a clase, ¿sí? De todas formas, para todos aquellos que quieran revisar, el video va a estar en la carpetita, ¿sí? Bueno, pues entonces nos vemos el siguiente lunes. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Lo Hasta luego. Inge. Que les vaya bien. Hasta luego, Hasta Inge. luego, hasta luego. Hasta luego.